Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde usted esté. Este es Nuestra América, un programa que hacemos para conversar sobre los temas de la América, de la del norte, de la del sur, de la de las islas. Como es lógico, como somos cubanos, a cada rato o con gran frecuencia tratamos temas de nuestro país, de Cuba. Eh, y bueno, somos también, en el caso de los tres que hacemos este programa, vivimos en los Estados Unidos, somos norteamericanos también, o sea, somos cubanos norteamericanos, y eso nos hace también dedicar a este tema una particular atención. Hoy es un día especial porque tenemos con nosotros a Graham Soa. Graham Soa es un doctor que se graduó de la Escuela Latinoamericana de Medicina en La Habana y vive en los Estados Unidos, pero tuvo la experiencia especial de haber pasado varios años en Cuba. No sé exactamente, quizás 6, quizás 7, 5, no sé. Lo vamos a conversar ahora. Yo quiero saludarte, Graham, ¿cómo andas? Bueno, aquí luchando con coronavirus en la Florida, pero la familia está con salud, tenemos seguridad, entonces hasta ahora todo bien. Eso es lo más importante. Graham, la primera pregunta, primero que todo quiero decirte que como cubano te agradezco mucho las posturas que tú tienes en Estados Unidos porque eres un puente de relación entre los dos países y he visto que con ese agradecimiento, a mí me parece que la gratitud es una gran virtud y de la misma manera que yo estoy agradecido a las oportunidades que me ha dado Estados Unidos, donde pude venir y estudiar en varias ciudades, en Nueva York, en Denver, y he trabajado aquí y estoy muy agradecido por las oportunidades que me dio tu país de nacimiento. También he visto con gran simpatía el agradecimiento, la gratitud que tú muestras por la manera que el pueblo cubano, Cuba, te recibió y las oportunidades que has tenido. Entonces quería empezar por ahí. ¿Cómo empieza esta relación tuya con Cuba? Cuba? ¿Qué te motivó a ti a ir a estudiar a Cuba y cuál fue tu experiencia allá? Bueno, mi motivación a estudiar en Cuba empezó con mi motivación a estudiar fuera de mi país. Yo creo que es algo muy parecido. Ha tenido muchos estudiantes, especialmente en nuestro hemisferio, que tenemos ese bicho que nos dice, mira, yo quiero explorar afuera. Yo quiero saber cómo se enseñan allá, qué puedo aprender fuera de mi propia cultura. Yo sé que muchos cubanos tienen eso y por muchas razones han realizado y no han realizado eso. Y también en los Estados Unidos tenemos una gran tradición de ir afuera y estudiar. Empezando con Benjamin Franklin, uno de los fundadores de nuestro país, pasó muchísimo tiempo en Francia. Y de lo que aprendió allá, nuestro sistema de leyes y gobierno está muy influido. Entonces, eso fue la fuente. Ahora, ¿por qué Cuba? Yo creo que Cuba me llamó la atención por la misma razón que llama la atención a muchos países en las Américas, por nuestra tradición de revolución, de salir de colonialismo de nuestra propia manera, por nuestro propio camino, por nuestro propio sistema. La gente olvida frecuentemente que los Estados Unidos sigue siendo un gobierno revolucionario. Tenemos la misma constitución de nuestra revolución. Y yo vi muchas semejanzas entre Cuba y los Estados Unidos desde el punto de vista de su fundación, de su sistema propio ahora mismo. Yo quería explorar personalmente fuera del ambiente de todo alrededor de política y sistema económico que tenemos aquí. Y es lo que me llamó principalmente la atención a Cuba. Pero hay un gran historiador, Ferdinand Braudel, que es un gran historiador del tema mediterráneo, y él, que era francés, le decía a sus estudiantes que fueran a Londres para aprender más sobre Francia, porque decía que cuando uno vive fuera del país de donde uno crece, también aprende mucho más sobre el país donde uno crece porque puede contrastar, hacer analogías. A mí me ha parecido muy interesante la analogía que tú has hecho de Cuba y Estados Unidos
como países revolucionarios, e incluso la referencia que haces a la Constitución. Aunque acuérdate que Thomas Jefferson decía que había que hacer una Constitución cada 19 años, decía él, porque las generaciones no debían ser, decía él, que no debían ser subordinadas ni a Sí. los líderes de otros países, ni a los líderes de otras generaciones. Esa es una dinámica, te la digo porque ese es un padre fundador que no participa en la Constitución como tal, porque está en Francia justamente, pero que él está en constante intercambio con James Madison, que es uno de los que juega el papel más importante en la Constitución. Háblame ahora, me has explicado cuál fue tu motivación para ir a Cuba, pero ¿cuál fue tu experiencia allá? ¿Qué marca tu idea de ir y conocer un país distinto, tu idea de aprender y a la vez tener esa experiencia? Por cierto, me parece muy buena y además responsable, porque Estados Unidos es un país que tiene papel internacional importante. ¿Cuál fue tu experiencia en Cuba? Bueno, mi experiencia en Cuba empezó con mi primer viaje. Ese primer viaje no fue para explorar, a ver si a mí me convenía ir a estudiar allá. No, mi primer viaje fue a estudiar allá. Yo Wow. firmé los papeles y ya me fui así para estudiar en Cuba. Y sin ni pasar por la isla ni visitarlo antes. Entonces, bueno, yo sabía que eso iba a ser bien diferente cuando llegamos en el avión. Por supuesto, un avión desde México, porque aunque yo soy estadounidense, nacido en un país libre, mi gobierno no me permitía viajar directamente a Cuba. ¿Y dónde tú naciste? ¿En qué parte de Estados En Unidos? Texas, yo soy de Texas originalmente, pero bueno, Vivimos sí, ahí, nosotros vivimos no ahí pude, mucho tiempo. sí, no pude viajar directo a Cuba desde los Estados Unidos porque eso no le cae muy bien a algunos cubanos americanos en Miami, entonces no tengo derecho a viajar libre con mi pasaporte. Pero bueno, desde México pude resolver y cuando aterrizamos en Cuba, de repente era el olor a tabaco. Y ya vi que dentro del mismo aeropuerto, ya eso era como una máquina de tiempo, esperando el equipaje y la gente tenía derecho a fumar. Sí, increíble que yo nunca había visto a alguien fumando en un aeropuerto en mi vida. Eso fue como la primera cosa que me impactó, como, y eso que es algo que tenían mis padres y mis abuelos, porque aquí en los Estados Unidos en los años 80 todavía podría fumar donde le daba la gana y ahora en Cuba no se puede, pero en ese momento sí, entonces todavía estaba muy diferente de los costumbres en leyes, lo que yo estaba acostumbrado. Y ya llegando allá nos montaron en un autobús amarillo, donación de Canadá, yo creo, que parecía un bloque de queso Gouda. Ese fue la guagua escolar ese que está famoso en los Estados Unidos. Y con tremendo olor a petróleo ya mezclado con tabaco y cigarro, ya empezamos a andar por la calle de La Habana casi anochando. Anocheciendo. Y nada, eso fue como una recepción a la escuela donde nos informaron que, bueno, ustedes tienen 7 días de cuarentena. ¿Cómo? No, 7 días de cuarentena. ¿Qué? 7 días de estar en una aula sin salir, le vamos a llevar la comida, le vamos a dar lo que necesiten para ocupar su tiempo, pero de esa parte no va a salir para 7 días. Y vamos a sacar la sangre y ver que todo está bien y no está enfermo. Ok, nunca he pasado por eso antes en mi vida. Y sí, verdad, nos mantenía ahí 7 días en cuarentena. Porque como es una escuela internacional con más que 100 países, no quería nadie entrando con algo que iba a poner a riesgo a los otros estudiantes. Y en ese momento eso, como yo tengo mi derecho, yo soy americano, yo quiero viajar, pero ya no puedo salir de esa habitación, yo sentía como, bueno, ¿y eso qué es? Como me pueden decir que no puedo, pero sí yo puedo, pero no pude y no hice.
Pero lo hizo bien a los demás, porque después salimos y sabemos y supimos que en ese momento todo el mundo estaba con salud. Todo el mundo había pasado sus días de cuarentena y aunque yo estaba dando la mano a alguien de cualquier parte del mundo, yo sabía que eso era como un saludo saludable. Déjame preguntarte, ¿y te lo explicaron o no te lo explicaron? Porque un problema que yo veo que en Cuba pasa a veces es que hacen cosas que pueden ser buenas o malas, pero hay personas que a veces se asumen y no se explica. Y esa es una crítica que como cubano yo tengo a mi propio país. Mira, mencionaron algo de cuarentena, pero yo no había pasado una cuarentena en mi vida. Entonces, mi concepto de cuarentena quizás era un par de horas para un chequeo de salud. Y cuando llegamos, la vicerrectora nos dio la bienvenida y nos dijo, bueno, yo creo que son 3 días de cuarentena. Ajá. Y ya en una hora llegando a la cuarentena, no, son 7. Son 7, ¿ok? Pero bueno, sí, eso me pasó en Cuba 1000 veces. Me sigue pasando. Y yo creo que a los mismos cubanos cada día. Es parte de la lucha de la isla. ¿Y cuántos años estuviste allá? 8 años, yo creo, sí, 8 años. ¿Y tú recomendarías esa experiencia a otros estudiantes de Estados Unidos? A todos, no, porque yo creo que algunos no van a llegar y poder hacerlo de una manera que van a ganar algo. Quizás lo van a pasar mal o no van a tener la expectativa adecuada, porque de verdad es una cultura bien diferente. Cuando yo llegué en 2010, sí, 2010. 2009, bueno, por ahí. Los que estaban estudiando bien antes me decían, mira, eso es mucho mejor que hace 5 años cuando nosotros llegamos, porque ustedes no tienen que andar en los camelos y hay más comida en la calle. Y no había mucha comida en la calle cuando yo llegué. Entonces, yo decía, oye, pero eso era peor. Y dice, sí, porque todavía estaba saliendo de periodo especial y pasando todos los trabajos que tienen que pasar en Cuba para hacer cosas que nosotros pensamos aquí son muy pequeñas. Entonces sí, era bien diferente y por eso quizás muchas personas de los Estados Unidos no lo pueden pasar así. A ver, si alguien puede ir a un hotel y coger un taxi o ir a la playa y pasarlo como turista en Cuba, sí, definitivamente que sí, que es una experiencia turística, yo creo que más segura de visitar muchas ciudades en los mismos Estados Unidos. Pero pasarlo como estudiante en una beca donde sale el agua 3 horas al día, cuando se va la luz, ya tiene que saber que la luz no va a regresar hasta el próximo día, que no hay aire acondicionado y nada de eso. Bueno, yo creo que muchos norteamericanos pueden tener problemas con eso. Pero tú parece que te gustó, ¿no? O sea, puede haber otros como tú, otros Graham, otras personas. Yo estaba hablando con un estudiante, con un graduado de la escuela en Colombia, que estuvimos en un panel sobre misiones médicas cubanas en el exterior y él decía que había pasado una experiencia especial, pero diciendo siempre que como dices tú que es distinta. Háblame de cómo tú ves las relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Por cierto, yo creo que uno siempre debe aprender de otros países. Estados Unidos tiene un programa, por ejemplo, del cual yo fui beneficiario. Este año, lamentablemente, me lo cortó la pandemia, que es el programa Fulbright. Y no hay programa Fulbright con Cuba. Yo siempre he dicho que ¿por qué? Si toda la idea del senador Fulbright era de que hubiese un intercambio de que los norteamericanos conocieran más del mundo y a la vez que al traer a estudiantes de otros países, ya sean graduados o mayormente se trata de estudiantes graduados, pero o de enseñanza del inglés, en el caso que van allá a otros países, pero yo siempre me he preguntado por qué un programa como ese no puede establecerse con Cuba. O sea, no es que no sé por qué no. Yo digo que las razones que se argumentan no tienen mucho sentido para que haya
un movimiento, un intercambio de ideas, de personas, que se conozca mejor, porque a veces el diagnóstico que hay sobre Cuba, o yo digo que todo el diagnóstico que se ha hecho sobre Cuba, sobre todo a partir de la desaparición de la Unión Soviética, de Cuba como una amenaza a los Estados Unidos, es un mal diagnóstico. Entonces, quería preguntarte, ¿qué opinión te causa o qué opinión tienes sobre el estado de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos? Bueno, regresando a cuando yo llegué a Cuba, en ese momento Barack Obama era presidente y con Cuba había hecho bien poco. Entonces, más o menos, mantuvimos, yo creo, los Estados Unidos en la misma política de George W. Bush, un poco más aflojado, pero sin cambios grandes. Bueno, se permitió, para un cubano americano sí fueron cambios grandes, porque se permitió que los cubanos americanos pudiésemos viajar a Cuba sin los límites Sí, que había impuesto Bush a los viajes familiares. Y eso, sí, tú que sabes, porque tú que sabes la importancia de la familia en la cultura cubana, sabes que era muy duro para nosotros que dijeran que uno podía ir una vez cada 3 años y que podía mandar un número muy limitado de remesas. Era duro, pero te entiendo que había más continuidad que cambio. sí, o sea, mira, para los cubanos americanos sí, habían cambios importantes, pero para el resto de los 350 millones de personas que viven en nuestro país, Correcto. mantenía igual, sin habilidad a viajar libre al país, sin habilidad a realizar nuestro derecho a hacer negocio y participar en nuestra economía, como está promovido y garantizado por nuestro gobierno, sin habilidad a dialogar y tener discursos sobre Cuba y lo que significa Cuba y su gobierno, sin habilidad de aceptar el gobierno cubano por lo que es, que el gobierno que ha existido para 60 años en el país, ¿ok? Todo eso prohibido por un grupo de personas que son muy pequeñas, pero muy ruidosas y que principalmente viven en el sur de la Florida, ¿ok? Y es la definición de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. La relación entre Cuba y Estados Unidos no está definida por el estadounidense. El estadounidense de pie, primero, no sabe de lo que está pasando en Cuba, no sabe de Fidel Castro, no sabe de la revolución. Y si saben, los pocos que saben, no le importa mucho ahora mismo. ¿Ok? Eso no es un tema que estamos visitando frecuentemente en nuestros medios ahora mismo. Y es la verdad. En la academia, en los negocios, en la política, la única vez que nosotros vamos a oír de las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos en este momento con Donald Trump es que cuando tiene que ganar unos votos en el sur de la Florida, y ya ni hablan de Cuba, tienen que hablar de Cuba y Venezuela, porque no quieren hacer 2 viajes a Miami. Entonces, si van a hablar de Venezuela, también menciona Cuba. Si van a hablar de Cuba, también menciona a Venezuela. Pero bueno, entonces, para mí, nosotros no tenemos muchas relaciones con Cuba, porque las relaciones que nosotros tenemos con Cuba no son relaciones entre Estados Unidos y Cuba, son relaciones entre la comunidad cubana y los Estados Unidos, y lo que ellos dicen como nosotros tenemos que actuar con el gobierno de Cuba. Ahora, con el tema de viajar y salir y los cambios que hicieron Barack Obama para los cubanos, también yo vi cuando eso pasó en Cuba, la famosa tarjeta blanca, que los cubanos no pudieran sin sacar permiso. Y era igual para mí. Es muy interesante porque cuando yo hablo con cubanos en los Estados Unidos, si ellos se sienten un poco nerviosos que yo tengo una experiencia en Cuba, me dicen como, sí, pero tú eres extranjero, entonces más probable tú tenías siempre comida, no tenías que pasarlo mal, era todo muy fácil. Tú no puedes comparar tu experiencia en Cuba con una experiencia cubana de verdad.
¿sabes? Y tú, ahora, Arturo, tú vives en los Estados Unidos, eres norteamericano como yo, ¿ok? Nosotros en nuestra cultura tenemos eso. En Cuba, un extranjero no puede ser ciudadano. En Cuba es bien difícil que alguien logra a tener una identidad cubana. Yo creo que casi nunca pasa. Aquí lo hacemos diario. Entonces, yo también tenía que pedir la tarjeta blanca para salir de Cuba. Ah, sí, sí. Yo tenía que entregar mi pasaporte cuando yo llegué a la escuela y para pedirlo yo tenía que entregar una carta y pagar en divisa para una visa que me pusieran dentro de mi pasaporte sin pagar porque es los Estados Unidos y no quieran ponerme en riesgo a tener multa aquí. Y ya con eso yo tenía que pasar por la aduana y darle como, mira, yo tengo permiso para salir, siendo extranjero. Entonces, Wow, también cuando quitaron eso en Cuba, yo era el beneficio porque ya no tenía que hacer claro. eso. Pude Mira, ahorrar un poco más de dinero. yo incluso te voy a decir, yo un seminario que Wayne Smith, que es un norteamericano que hizo mucho por la mejoría de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos y que fue el primer jefe de la sección de intereses. No fue, ahora no recuerdo si fue el primer jefe, pero creo que sí que fue el primer jefe de la sección de intereses de Cuba en los Estados Unidos durante el periodo Carter. Él me invitó a un seminario que se hizo en el Centro de Política Internacional, que él dirigía un programa a Cuba, y yo mencioné eso. Yo dije, incluso era un seminario que hablaba sobre el tema de los cinco, que es un tema que seguro que tú viviste allá también, y yo dije, mire, para que se sepa aquí, yo estoy viniendo y estoy hablando sobre este tema a partir de lo que yo considero justo. Y yo me fui de Cuba, entre otras razones, porque yo habían ciertas cosas que me molestaban del sistema. Y una de ellas era esa tarjeta blanca, era una de las que más me molestaba, porque me parecía una violación de derechos que yo debería tener de viajar. Si yo no era una persona que tuviese ningún interés especial o hubiese hecho un compromiso más allá de los que en determinado momento uno puede haber asumido, porque yo no podía viajar. Eso lo entiendo así. Yo quiero decirte que me gusta conversar contigo esto porque le damos un enfoque que tiene que ver con poner la política norteamericana o la política cubana frente al espejo de sus propios valores. Yo, por ejemplo, me pregunto, ahora tú que eres médico y que hemos estado en este debate de la salud aquí en los Estados Unidos, un argumento que yo he escuchado mucho de algunos cubanos conservadores que han tomado la causa del Partido Republicano, por decirlo de alguna manera, no siquiera los valores republicanos, porque entre los valores republicanos tradicionales y lo que está pasando hay una brecha. Pero me dicen, por ejemplo, yo me sorprendo que hasta verlos hablando de que el derecho a la salud no debe ser tal derecho porque hay que cobrarle impuestos a alguien para dárselo a otro. O sea, yo pregunto, y cuando me cobran impuestos a mí para impedir que Graham o otra persona no vaya a Cuba, ¿qué derecho tú tienes a pedir esa política? Porque si no se puede pedir impuestos, si según estas personas no se podría cobrarle impuestos a ellos en Miami para para darle servicios de salud a los que están en Overtown o los que están en otra parte, ¿cómo se justifica? ¿Cuál es el argumento constitucional, libertario, para quitarle dinero a las personas norteamericanas, a los 350 millones de norteamericanos, para perseguir a los que viajen a Cuba? Entonces, es un argumento banal. O sea, tú te das cuenta que no hay coherencia, no hay una posición basada en principios y que, te digo, la lógica de política exterior es lamentable, como tú dices, que todo sea para hacerle caso a una minoría. Y por eso es importante, yo por eso te insisto en que quizás, no sé, yo creo que tú te has dado cuenta lo importante que es la prohibición de viajar.
porque yo creo que el día que el norteamericano vaya a ir a Cuba, es mi opinión, aquí te quiero escuchar la tuya. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses no se van a enamorar del sistema político cubano. Yo creo que la mayoría de los estadounidenses no van ¿cómo decirte?, a sentir que van a cambiar a Cuba, ni mucho menos. Pero tú sabes lo que yo sí que estoy seguro que se van a sentir es, primero, ellos se van a sentir más libres. Yo no sé si Cuba va a ser más libre. Yo creo que nosotros aquí en Estados Unidos vamos a ser más libres porque podremos realmente ir a donde nos dé la gana. Vamos a ser más coherentes porque vamos a ser coherentes con los valores fundacionales de este país de gobierno mínimo, salvo que se trate, de la misma manera que yo criticaba la tarjeta blanca y todo eso ahí, salvo que se trate de una cuestión de emergencia nacional, no hay razón para limitar los derechos de viaje. Y con los derechos de viaje viene ese derecho de educarte, de aprender y de crearte tu propia concepción, como te la has creado tú, de el país con el cual Estados Unidos se relaciona. No sé qué piensas tú al respecto de eso. ¿Qué tú crees sobre eso? Bueno, el tema de Cuba siendo un peligro a los Estados Unidos es como un vinilo de los tiempos pasados que da vuelta para hacer la música, ¿sabes? Un Y disco, esto un sigue disco. ahí dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. Ya tiene el brazo automático de cuando termina, y ya se empieza de nuevo. Y nadie está ahí de coraje para quitarlo, para darlo y decir, mira, vamos a cambiar el vinilo. O mejor, vamos a sacar esa máquina tan vieja y poner un iPhone que usamos Sí, todo el mundo ahora para escuchar música. ¿Ok? claro. Es que hasta la maquinaria de nuestro concepto de Cuba que tenemos en los Estados Unidos es muy, pero muy fuera de la fecha de vencimiento. O sea, está vencida. A ver, la mayoría está Déjame, basado déjame en... decirte un ejemplo de eso. Sabes que cuando hubo personas que salieron de Cuba, compraron el pasaje de ida y vuelta. Una prima mía que vive aquí en Sacramento me contó una vez que su familia sacó pasaje de ida y vuelta con Pan American, que era una compañía que daba viajes a Cuba. Y bueno, hasta la compañía quebró, Sí, hasta la compañía quebró. a ver, la... eh, Cuba, para ser un peligro ahora, Cuba, alguien tiene que venderlo y mentir. Claro. Porque peligro militar ya no existe. Pueden hablar de espacio abierto para China, para Rusia, para espiar en los Estados Unidos, pero yo creo que nosotros sabemos que los chinos y los rusos no van a Cuba para espiar en los Estados Unidos por la tecnología de punta que tiene Cuba para espiar. O sea, la tecnología que Cuba tiene para la fuerza militar, para la computación, para espiar, todo eso es del sistema soviético, la gran mayoría. Y Rusia y China van a hacer lo que quieren hacer, ni importa si existe Cuba o no en la ecuación. O sea, si no existe Cuba como un aliado o un amigo de ellos, van a seguir siéndolo de otra manera. Entonces, Cuba no ofrece nada especial para Rusia o China en respecto a poner nosotros en los Estados Unidos en peligro. Como te dije, fuerza militar con Cuba ya no existe. Eso fue algo del problema de los cohetes y la fuerza soviética estando allá bien antes que nosotros nacimos. Exacto. Ahora, el peligro ideológico, que tú dijiste que la mayoría de la gente que va a Cuba no va a ir allá para aprender de comunismo, van a regresar aquí y querer tumbar el gobierno. No, Exacto. eso no va a pasar, ¿ok? Los norteamericanos, no sé si en Miami, los cubanos que viven allá han visto a los norteamericanos haciendo vacaciones, pero involucra principalmente comer y tomar, ¿ok?
nosotros no estamos ahí para leer muchos libros, ni discutir política, ni ir a una charla de un radical. ¿Okay? Nosotros no viajamos para hacer eso. Nosotros no vamos a Cancún para regresar a los Estados Unidos para poner el sistema de gobierno que tienen en Cancún. Y Sí, tampoco a Punta Cana en la República Dominicana. No regresamos a Oregon para hacer este sistema de gobierno allá. ¿Ok? Como la gran mayoría del mundo, cuando vamos de vacaciones, vamos para relajar. Nosotros no vamos allá para estar educado en otro sistema social, política, económica. Y tampoco yo no vi Cuba haciendo con los turistas un tipo de educación para mostrarle de cómo su sistema es superior. En Cuba es tan más humilde que yo creo que la mayoría de la gente van a creer aquí. Llegando a Cuba, un turista va a ver los cubanos diciendo, mira, eso quizás no va a funcionar bien, pero es nuestro. Y es lo principal. Ok, sí, la puerta está rota, pero es nuestra puerta, ¿sabe? Esa puerta no vino de nadie más. No hay electricidad, pero si la culpa tiene alguien que no es el bloqueo, entonces es nosotros porque nosotros estamos encargados aquí. O sea, los cubanos son muy bien en la humildad de saber que el proyecto es suyo y no van a echar la culpa a los demás. Fuera del bloqueo que de verdad merece bastante discusión sobre el impacto que ha tenido. Pero bueno, yo creo que ese miedo que tiene la comunidad cubana en Miami, que los Estados Unidos viajen a Cuba, tiene más que ver con el impacto económico que va a tener en Cuba, que de verdad como ellos se sienten sobre la limpieza mental de los estadounidenses en respecto al comunismo. O sea, a ellos les importa más prevenir que el dinero entra al sistema cubano que existe ahora, a ese gobierno que existe ahora, que prevenir que me hacen daño a mi cerebro por aprender algo del comunismo. ¿Ok? Entonces, es fundamental para mí de las restricciones y quitando nuestros derechos y tratando a prevenir los viajes. Yo creo, déjame decirte, a mí me gustaría incluso que el norteamericano que fuera a Cuba tuviese esa actitud que tú tienes de haber aprendido del país. Lamentablemente eso que dices que pasa con Cancún y la República Dominicana, no me refiero a que tengan que venir aquí a traer el sistema de esos países, pero siempre es bueno ir y conocer un poco más de los países que uno visita. Porque, como decía el propio senador Fulbright, Estados Unidos, con sus grandes poderes, tiene una gran responsabilidad y entonces a veces para las políticas hacia esos países es bueno que las personas aprendan. Y hay muchos americanos que, déjame decirte, yo he tenido experiencia de muchos norteamericanos que van a Cuba y también con las misiones educacionales, esa variante, también la gente también se aprende. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes, cuando los he llevado a Cuba, he llevado grupos por ejemplo, de la Universidad de Nueva York, cuando enseñaba un curso ahí he enseñado durante varios años un curso sobre Cuba en la Universidad de Nueva York y las personas vienen muy bien impresionadas. Yo creo que, como tú dices, hay sus cosas del sistema cubano que son propias de allí, pero yo creo que una gran ventaja entre una mejor relación entre Cuba y Estados Unidos sería en lo que, claro que por su propia cuenta, nadie se lo tiene que imponer ni a Cuba ni a Estados Unidos, pero que cada cual aprenda de ver lo que está haciendo el otro. Nunca está de más aprender de la experiencia ajena y en eso creo que estamos de acuerdo. Como estudiante que fuiste de la Escuela Latinoamericana de Medicina, ¿qué opinión te mereció ese proyecto? Porque dices que tuviste encuentros con estudiantes de muchos países. ¿Cuán importante tú crees es esa relación médica entre Cuba y otros países? Y a eso te lo pongo un poco junto con la cuestión de las misiones médicas cubanas, el contingente Henry Reed. ¿Qué impresión tienes sobre esa escuela en la que estudiaste y esa multiculturalidad de estudiantes de muchos países?
Bueno, como la primera pregunta que me hizo, ¿por qué Cuba? Bueno, si mi interés en Cuba empezó con mi interés en la política y el sentido de ser americano, ni importa en qué país te viene, mi interés en la escuela de medicina de latinoamericana vino principalmente de tener tantos estudiantes de tantos países para aprender sobre la medicina. A ver, hoy día en los Estados Unidos nosotros sabemos mejor que casi cualquier otro país que nuestra política y los grupos que existen dentro de nuestra política son como cámaras de eco. O sea, estamos diciendo lo mismo a la misma persona que quiere oír lo que nosotros estamos diciendo, y lo que existe fuera de lo que nosotros queremos oír, no tenemos que oírlo si no queremos, o si vamos a oírlo, tenemos ese grupo de personas aliados con nosotros para pelear con el otro. O sea, no está mezclada de una manera que alguien puede tener un intercambio saludable cuando dos personas no están de acuerdo. Que por cierto, esa no era la idea de la República cuando fue fundada. Claro que no, pero bueno, es el mundo en que existimos ahora. Entonces, mi interés en ir a la escuela de medicina allá en Cuba para tener intercambio con tantos países fue para hacer al contrario de lo que nosotros tenemos ahora. O sea, eso fue para de verdad vivir, aprender y trabajar con personas de tantos otros países que yo pude conocer, para tener relaciones con ellos en mi futuro, si yo quería visitar su país o hacer un proyecto con ellos, para que me podrían enseñar sobre su cultura y cómo la medicina funciona para ellos, qué enfermedades son importantes para ellos. Ahora, cuando yo encuentro un paciente de Tuvalu, que es una isla en el Pacífico, yo sé algo de su país. Yo le puedo decir, mira, yo sé de la betel nut que causa enfermedad de boca y cáncer vocal y bueno, otros problemas que han tenido o cosas que tienen, o la playa linda o no sé qué. Pero bueno, yo puedo conversar un poco con mis pacientes de casi cualquier parte del mundo con una relación o una anécdota personal que le pone ya cómodo muy, muy pronto conmigo. O sea, se ponen cómodos. Bueno, ese médico me ha tenido el tiempo, ha tomado el tiempo en su vida de aprender algo de donde yo vivía, de mi cultura, entonces yo me siento bien con él. Y eso fue, yo creo que el motivo más importante que me llamó la atención la Escuela de Medicina Latinoamericana. Y bueno, también tener la oportunidad a estar en un sistema de salud que es de verdad un sistema. Aquí en los Estados Unidos nosotros no tenemos sistema de salud, tenemos sistemas de salud. Muchos que no hacen todo lo que debe ser un sistema. Pero en Cuba sí, por bien o mal, hay un sistema. Y si tú sigues por el sistema, tú puedes lograr algunas metas. Usted puede tener un promedio de vida de 70 y pico años para la gran mayoría de su población sin gastar miles de dólares por año en cada habitante. Y eso es importante para mí, porque la mayoría de los países en el mundo no pueden mirar a mi país como un modelo para su salud. Si tú eres Guatemala y tú decides que tú quieres invertir en el programa de salud, el sistema de salud de tu país, y tú ves los Estados Unidos donde gastamos $8,000 al año por persona en la salud para lograr a un promedio de vida de 81 o 82 años. O tú ves un país como Cuba que gasta $350 por persona cada año para llegar a 78, 79. ¿Cuál va a comprar? Ok, no es cuestión de política ahora. No estoy hablando de socialismo, ni comunismo, ni libertarismo, ni nada. Estoy hablando de economía. ¿Cuál va a comprar? Es casi el mismo producto para 10% del precio. Vaya, tú sabes exactamente cuál va a comprar.
Y eso también fue un gran motivo, que yo quería aprender de ese sistema, cómo lograron hacerlo. Y bueno, te preguntaba también, estamos más o menos ya cerrando, te preguntaba también, porque he oído que hay una relación cercana entre, o un trabajo que a veces se vincula entre graduados de la ELAN y misiones que van a algunos países donde esos graduados están. Eh, no sé si tienes alguna experiencia, si no tienes, no tienes, ¿no? No te estoy preguntando sobre eso, pero ¿qué visión tú tienes de esas misiones médicas cubanas que ahora se han convertido en una obsesión para el gobierno del presidente Donald Trump? A mí me parece que hablar del tema esta de las misiones médicas y decir de que se trata de una cuestión de derechos humanos, Sí. me parece sospechosa. Y te digo por qué, quiero escuchar tu opinión, pero te voy a dar un momentico la mía. A mí me parece que pueden haber críticas a elementos de esas misiones. Y como cubano te lo digo, hay personas que en Cuba me dicen que yo no tengo derecho a criticar esas cosas porque yo no vivo allá. Bueno, yo soy cubano y creo que de la misma manera que tú, siendo norteamericano, si tú estabas en la ELAN, en Cuba, tú tenías derecho a criticar lo que estaba pasando en Estados Unidos. Yo, donde quiera que esté, soy cubano y tengo derecho a hablar de los temas de Cuba. Ahora, yo creo que las críticas que se le pueden hacer a esas misiones, y yo no creo que son perfectas, creo que hay espacio para una crítica, incluso desde la perspectiva de las contrataciones, etcétera, pero a mí me parece realmente insultante que alguien como el secretario Pompeyo diga que para promover los derechos humanos lo que hay que hacer es cortar esas misiones, cuando en realidad lo que hay, muchas veces hay una misión ahí que tiene un efecto en derechos humanos, en el derecho a la salud. Es un derecho, que es un derecho que la Declaración Universal de los Derechos Humanos incluye, y que incluye como un derecho importantísimo. Entonces, en mi opinión, fíjate, estoy hablándote ya, te hablé ya como cubano, ahora te hablo como norteamericano que pago mis impuestos en este país. Yo creo que es un mal gasto de los impuestos eh, que yo pago o los que paga la mayoría de la población en este país para dedicarse a perseguir y a atacar esas misiones. A lo mejor puede haber un día que cuando sea la evaluación periódica universal en el seno del Consejo de Derechos Humanos, Estados Unidos puede levantar una idea, puede levantar otra cosa. Pero si se va a gastar dinero en eso, yo preferiría que hasta el último centavo que se va a gastar en eso, se gaste en mejorar los estándares de salud aquí y que la situación en la Florida, donde tú mismo estás, no está muy buena en el tema del COVID. Entonces, en lugar de gastar el dinero del contribuyente en andar persiguiendo y castigando a países que no quieran o que países que quieran aprovechar la oportunidad de una colaboración con Cuba, lo que habría que hacer es posiblemente ayudarla. Tú me mencionas el caso de Obama y quiero marcar la distancia porque puede venir una administración demócrata nueva y puede ser una diferencia importante. Recordemos lo que pasó en el África Occidental con la epidemia de ébola. Hubo colaboración entre Cuba y Estados Unidos para enfrentar la epidemia de ébola. Así que se puede hacer una diferencia. Bueno, respecto a la primera parte de la pregunta, antes de ir a Cuba para estudiar medicina, yo sí pasé 5 veranos durante mi universidad, o sea, durante mi carrera de universitario aquí en los Estados Unidos, yendo a Haití, con mi propio dinero, mi propio tiempo, a hacer trabajo voluntario allá. Por muchas de las mismas razones que me interesa a Cuba. O sea, es otro país, nuestro hemisferio, una historia muy parecida a los Estados Unidos en términos de su fundación por revolución violenta. O sea, diferente sí, pero hay raíces en común. La Segunda República en el hemisferio. Así mismo, así mismo. Entonces, que también habría camino para mucho más república en América del Sur por Bolívar, pero bueno, porque eran los esclavos que le dieron el dinero a él, pero bueno.
Exacto. Entonces, en ese trabajo durante los veranos, yo siempre he encontrado médicos cubanos trabajando en Haití, donde sea, en qué condiciones sea, llegando a un hospital. Aquí no tenemos medicamento, pero tenemos médicos cubanos. Un hospital sin medicamento, pero con médico de Cuba, ¿ok? Y enfermera de Cuba, ¿ok? No sé qué van a hacer sin medicamento, pero por lo menos puede dar respuesta a la gente y le puede atender, pasarle la mano. Quizás no vamos a curarte, pero va a estar atendido. Ok, No, pero bueno. si tú estudias economía del desarrollo, en todos los capítulos de salud te dicen que la educación para la salud es un tema muy importante. Tú que eres médico lo sabes bien. Bueno, trata de explicar eso a toda la gente que no quieren andar con máscara, ¿ok? Muy interesante. En Miami no hay tanto problema con la comunidad cubana andar con máscara, con nasobuco. Mira, eso no es porque ellos piensan que los demócratas tienen razón, es porque ellos no lo ven como una cuestión política, porque aunque viven en Miami, tienen la base de la educación en el sistema cubano. Y aprendieron allá lo básico de salud y lo básico de protegerse y lo básico de prevenir infección. Entonces, para ellos no es una cuestión de política. Entonces, cuando el alcalde Jiménez de Miami dice que hay un toque de queda y tienes que poner tu máscara en Twitter y tú puedes entrar ahí y vas a ver los comentarios de los gringos, de mi gente, diciendo comunista, vete a Cuba, castrista. Es increíble. Alcalde Jiménez va anticastrista, antirevolucionario, Sí, 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 total. Miami, o sea, alcalde de Miami tiene que ser eso, ¿ok? Pero le están diciendo a él como comunista porque él está diciendo que tiene que poner la nasobuco. Está claro. Bueno, ahora, quedando en Miami, yo estoy de acuerdo de lo que tú dijiste sobre las misiones y Pero no creo que cuéntamelo de Haití, que te interrumpí. Cuéntamelo de Haití, que habías ido a Haití, sí. dijiste que habías ido a Haití. Sí, entonces eso fue para mí como a ver la primera vez los médicos en Cuba en misión, ¿ok? Eh, mira, en Haití, cuando yo fui en 2004, entre 2004 y 2009, fuera de Puerto Príncipe no había gobierno, ¿ok? No había control. Nadie estaba en Haití que no quería estar en Haití. Porque Wow. ese país es un país donde cuando tú llegas a la frontera con la República Dominicana, tú pasas caminando. No hay cerca, no hay nada. Los haitianos, los dominicanos lo hacen todos los días. ¿Ok? Si quieres llegar a una embajada estadounidense y coger el programa de parol médico en la República Dominicana, como yo estoy seguro muchos médicos hicieron, pero no todos. La mayoría no. La mayoría no. Se puede hacer. Hicieron. Ok. Bueno, eso fue mi primera experiencia. La segunda experiencia estudiando en Cuba. Los médicos que salieron a trabajar en Brasil, porque en ese momento Brasil estaba abriendo el programa de más médicos. Fueron para un año, regresaban, hicieron inversión, muchos de ellos abrieron su propio negocio con el dinero que ganaban dentro de su misión. O sea, a ver, yo soy cubano en Miami y yo quiero derrumbar socialismo, castrismo y comunismo en Cuba. Entonces, lo que yo voy a hacer es quitar una fuente de ingreso económico importante para empezar negocio pequeño. ¿Qué sentido tiene eso? Por favor, si tú sabes que ese programa está dando oportunidades a gente a hacer dinero, regresen, busquen un primo, busquen un tío. Tío, mira, dinero, mercancía, tienda. Tío, mira, restaurante, vende comida. Así abrieron muchos negocios pequeños en Cuba, o sea, fundados con el dinero que ganaban los internacionalistas en su misión en otros países. Y cuando tú quitas ese ingreso importante para la familia cubana, tú no estás solo derrumbando la salud pública internacional, que es una desgracia completa si tú estás de acuerdo de hacer eso, pero a su propia gente le está quitando dinero de la mano y además preveniendo los mismos cambios que tú estás tratando de lograr en Cuba y no has podido hacer en 60 años. A ver, ¿dónde quieres parar? Tú quieres parar en el status quo.
en ahora mismo sin moverte, porque tú sabes que eso te hace un buen negocio en Miami. Teniendo las relaciones de Cuba con los Estados Unidos donde están, eso no es una obsesión de Donald Trump, como dijiste. Eso no es una obsesión de Pompeo. Esos dos hombres no piensan en Cuba más que 2 segundos al mes. Trump enviar en su propia gente a ver si podría construir hoteles allá antes de hacerse presidente de nuestro país. Entonces, yo no creo que Trump se siente algo como moral, ideológico sobre Cuba. Para él es votante y él va a aprender de lo que quieren hacer los cubanos en Miami al respecto a las misiones internacionales. Y ahora mismo, Cuba ha quitado vuelos de los Estados Unidos. ¿Ok? Cuba lo hizo. Los Estados Unidos no. Cuba lo hizo para proteger a ellos de nosotros, porque ahora es nuestro problema con coronavirus. El bloqueo ya está lo más fuerte que puede poner. Está interviniendo con cada buque de petróleo que trata de llegar a la orilla cubana. Y el único programa que le quede que puede derrumbar ahora mismo es el programa de internacionalismo de medicina. Entonces, es el enfoque. Y regresa a por qué no quieren que los norteamericanos viajen libremente a Cuba, los estadounidenses. ¿Por qué quieren quitar mi derecho como estadounidense de viajar a Cuba? Ellos no quieren que el gobierno cubano coja ese dinero. Ellos no quieren que el gobierno cubano coja dinero del sistema internacionalista de salud por los convenios que tienen. Y bueno, si ellos van a decir que el gobierno cubano quede con demasiado dinero de los médicos, del dinero que yo ingreso para el hospital donde yo trabajo, el dinero que ese hospital quede con dinero también. Es un negocio. Es como funcionan los negocios y los empleados. Los empleados nunca quedan con 100% de su ganancia. Está claro, ¿no? Yo decía que a lo mejor los contratos podrían ser, porque hay una realidad, en el caso de esas misiones, el gobierno cubano es el único contratador frente a las contrataciones que se hacen desde el exterior. Mira, yo creo que incluso la discusión sobre los términos de esos contratos deben ocurrir en el contexto cubano. Los que hablamos desde el exterior podemos aportar elementos, experiencia, claro, lo que pero sea. nadie, mira, yo no tengo nadie tratando de buscarme más dinero en mi negocio. No, claro que no. No hay nadie hablando con Trump diciendo, mira, los médicos en Florida necesitan más dinero ahora mismo. Sí, está claro, está claro. Aunque Bueno, lo acepto si lo quieren decir. Pero, no, hay quien lo está diciendo, hay quien lo está diciendo. pero bueno, y pueden ver el progreso que ha hecho el programa además. Porque cuando eso inició, los médicos no quedaban con casi nada de dinero, pero además médicos estaban quedando con miles de dólares mensuales. Sí, está claro. En el contexto cubano, eso te cambia la vida. ¿No? Y para hablar de derechos humanos, por ejemplo, en Brasil, si se va a hablar de las misiones médicas, hoy había que hablar cuántas personas no fueron atendidas en consultas médicas y que pudiesen haber salvado su vida por la decisión del presidente Bolsonaro, entre otras cosas, influida por ese ambiente que ha montado la derecha latinoamericana y también Donald Trump. Bueno, Graham, debo agradecerte que has dedicado este tiempo a participar en el programa. Como siempre, es un honor tenerte. Ojalá podamos hacer otras actividades en el futuro. ¿Qué decirte? Todo lo que has dicho y lo que estás haciendo, veo que cuando participas en las redes sociales aportas una visión muy propia y además muy informada. No eres un norteamericano que conoce a Cuba por arriba, por barniz. Sé que viviste allá, sé que te encontré subiendo Recuerdo que una vez, no sé si tú te acordarás, pero estabas subiendo por la escalera en el edificio que estaba la revista en Cuba. Tú estabas subiendo porque el elevador no funcionaba y estaba subiendo por la escalera y yo estaba bajando y nos presentó
Hugo Cancio, que Sí. dijo, mira, este es Graham, que es un norteamericano que está estudiando medicina, y ya iba por lo menos como, creo que era por el séptimo piso, subiendo la escalera porque el elevador no funcionaba, que también yo lo había tomado. Sé que con... Todavía tengo tu tarjeta. Ah, bueno, todavía, tú sabes que bueno, a partir de ahí, porque es que es una experiencia única. Me quedé con ganas de preguntarte sobre, dejémoslo ahí, te quería preguntar sobre cómo fue tu interacción con las minorías norteamericanas que estaban estudiando allá, porque no sé cuál es tu origen, pero sé que hay yo estuve varias veces en la ELAN con algunos de mis estudiantes y noté que había muchos estudiantes que eran de origen latino y afroamericano. Ya. Y quiero hacerte esta última pregunta. Iba a terminar ya, pero te la voy a hacer. Ok. Esto, ¿qué tú crees que fue de esa experiencia? Y ahí, con eso terminamos. Bueno, el proyecto, o sea, los Estados Unidos y los estudiantes de los Estados Unidos se involucraron en el proyecto ELAM gracias al grupo de afroamericanos elegido al Congreso de los Estados Unidos, que estaba haciendo un diálogo con presidente Castro, Fidel, cuando estaba en los Estados Unidos y alguien le comentó, Aquí está yo tengo. mi congresista es Bárbara Lee. Bueno, es uno de ellos. Bueno, ella es uno de ellos, absolutamente. Y le comentaron, mire, nosotros necesitamos médicos en nuestras áreas, tenemos áreas en los Estados Unidos que se parecen a un país de tercer mundo al respecto a salud. O sea, la gente se enferma temprano y se muere temprano. A ver, por eso el proyecto en Cuba ha llamado un gran contingente de afroamericanos, latinoamericanos a estudiar allá, con la idea de llevar a sus comunidades lo que aprendieron en Cuba para apoyar a formar sistemas de medicina que pueden mejorar las vidas de gente que no tiene acceso a medicina. Ahora, mis raíces en los Estados Unidos, bueno, yo soy blanco, ¿ok? Yo creo que algunos cubanos están sorprendidos a aprender que no son blancos aquí en los Estados Unidos, porque en Sí. Cuba se pasa por blanco, pero cuando llegan aquí, la gente le ve de otra manera. Eso es una realidad fuerte para muchas personas, pero bueno. Yo soy el primer médico en mi familia. De, de, de mis padres y mis tíos, solo mi madre tiene título universitario. Mi papá es mecánico de aviones y de ahí en la historia todos trabajaban en finca haciendo cosas de agricultura. O sea, yo soy de la primera generación criada fuera de ese ambiente. Entonces, para mi familia sí, es un paso que yo no hubiera hecho sin el apoyo de Cuba. Para el proyecto de ELAM como tal, yo creo que apoyar las minorías era el objetivo. Entonces, aunque yo no soy miembro de uno de ese grupo y yo he tenido muchos beneficios en este país por ser hombre blanco, pero no hasta el punto de tener una educación gratis como me brindó a Cuba. Yo intento con lo que yo hago con mis trabajos en mi tiempo libre y en cómo yo hablo con mis pacientes y el tiempo que yo tomo con mis pacientes, que yo sé que necesitan más tiempo para explicarles lo que está pasando con su salud o cómo usar su medicamento o llamar a su familia a preguntar si hay otra persona en la casa que le pueda ayudar. Yo trato de incorporar eso, lo que yo aprendí en Cuba, aprendí bajo el mandado de aquí tengo que esforzarme a mejorar la salud para los que no han tenido acceso en mi trabajo diario. Y hasta los pacientes cubanos que yo atiendo, que muchas veces no están de acuerdo con nada de lo que está pasando en la isla políticamente, están muy agradecidos de tener un norteamericano que habla en español y le puede comunicar, además en términos familiares a ellos. Aunque si encontramos en la calle o peor en una discusión política, quizás me pueden llamar a comunista por estar allá en Cuba estudiando. Entonces, en ese momento no le importa, lo que le importa es la humanidad.
Y es lo que trato de brindar y es lo que yo creo que el proyecto ELAM, el proyecto de los médicos cubanos internacionalistas, trata a brindar. Si enfoques en el dinero, si enfoques en los materiales, está perdiendo el punto. El punto es la humanidad y tratar a reconocer que nosotros estamos en esa tierra juntos y tenemos que aportar lo que nosotros tenemos para ayudar a los demás como podemos. Y si su solución, en lugar de aportar más de los que tú no estás de acuerdo, si tu solución es derrumbar otro proyecto, entonces tú no tienes asiento en la mesa. Tú no estás bienvenido a la discusión porque estás haciendo daño al proyecto. Si tú quieres mejorar lo que está haciendo Cuba con los médicos y el internacionalismo, entonces supéralo. Supéralo desde Miami. Muestra más humanidad. Haz tu propio proyecto, haz tu propia misión. Muéstranos que tú puedes hacerlo mejor. ¿Así? Bueno, qué buena manera de terminar esta conversación. Te agradezco y por cierto te agradezco también que he visto que has compartido y has apoyado el cruce del país por el profesor Carlos Lazo, que está cruzando desde Seattle en el estado de Washington hasta Washington, D.C. para traer un mensaje de reconciliación, de amor, un puente de amor entre Cuba y Estados Unidos. Te sigo bastante y te digo que te admiro, te respeto, como cubano te agradezco lo que estás haciendo y como norteamericano también, porque lo que estás haciendo es para bien de los dos países. Me despido, te agradezco mucho que hayas estado aquí, me dedicaste bastante tiempo y como siempre el saludo y el abrazo del mismo amigo que te dio la tarjeta en la escalera del edificio de creo que es la calle Tercera, no, es la primera, ¿no? Es la calle Tercera. Ve primera, sí. Ve primera. Sí. Así que hasta luego, un saludo. Hasta luego. Muchas gracias por la oportunidad, Arturo y a Harold y los demás de su programa. Muchas gracias por abrir el espacio y que ustedes sigan lo que están haciendo en tratar a abrir los ojos a todos nosotros, que hay más opiniones sobre Cuba que los que salen de Miami. Y mucha suerte como yo les puedo apoyar, estoy ahí. ¿Ok? Gracias.